Vamos a terminar ya finalmente este set de ejercicios con el tutorial del ejercicio 40. En la primera parte es muy simple porque tenemos un semicírculo, un alambre semicircular, y aquí lo interesante pues es que es una distribución uniforme de carga, ¿no? Entonces eso lo hace las cosas muchísimo más simples, ¿no? Entonces recuerden ustedes que cuando tenemos una distribución uniforme de carga, todas las cargas van a estar igualmente espaciadas y localizadas, ¿no? Entonces, en este caso, si la distribución es uniforme, el valor de lambda va a permanecer como constante, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta el momento. Lo que vamos a hacer es considerar un pequeño segmento de alambre. Por ejemplo, voy a tomar este, ¿sí? Que va a tener una anchura diferencial de arco diferencial de ese, que es el que estoy poniendo aquí. Entonces, voy a basarme exactamente de aquí a acá al punto medio, que sea el radio R, y aquí sería el ángulo θ con respecto al eje horizontal. Entonces, ya hemos visto en otros casos en el pasado que para esta longitud de arco diferencial de S, lo que voy a hacer es tener una anchura angular, que esa anchura se llama diferencial de θ, que es la que estoy poniendo aquí en azul, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos entonces la longitud de arco infinitesimal con la abertura angular? Bueno, pues a través de R y diferencial de θ, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, lo que pasa es que para saber cuánta carga va a estar aquí acumulada, aquí le estoy poniendo 3, ¿no? Porque estoy haciendo un zoom de este cachito, ¿no? Entonces estoy haciendo aquí. Entonces, la carga que está aquí acumulada sería lambda por diferencial de S. S, recuerden que es la letra que usamos para longitud de arco. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir este ds que acabamos de calcular aquí, lo voy a poner acá. Entonces ya tenemos la expresión de este diferencial de carga según el ángulo en el que estemos o la abertura angular que tengamos. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es ver cuál es la contribución de campo de ese pequeño elemento diferencial de carga. Lo vamos a calcular aquí en el origen. Entonces, como esta es una carga positiva, pues en este punto lo que vamos a tener es un campo eléctrico que va a apuntar hacia abajo. Entonces, a este elemento lo voy a llamar elemento 1. Ay, me quedó un poquito chueco, lo voy a poner así. Así está mejor. Entonces, este sería el elemento de campo eléctrico del elemento 1, ¿no? Que sería este de acá. Entonces, en magnitud, pues ya hemos visto cómo se calcula, que sería K por ahora el diferencial de carga que tenemos aquí entre la distancia de separación del punto donde queremos medir y la ubicación de esa carga al cuadrado, que sería, en este caso, sería el radio del círculo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir el valor de dq, que es lambda por r de θ aquí, y hacer una simplificación. Ahora, vamos a echar mano también de la simetría. Ya en otros ejercicios pasados hemos trabajado un poco con la simetría. En lo que consiste es en ver la contribución de campo de un elemento que esté simétricamente opuesto al que elegimos aquí, ¿no? Entonces voy a elegir, por ejemplo, ahora uno que esté ahora de este lado, ¿no? Entonces este sería el elemento 2. Y si me fijo, pues voy a calcular, voy a dibujar también la contribución de campo eléctrico, le voy a llamar DE2, ¿sí? De este elemento. Entonces, vamos a ver los ángulos. Por ejemplo, este es el ángulo θ y por ser opuesto por el vértice sería este de acá. Y aquí, como estamos considerando un elemento que está simétricamente opuesto, pues también va a tener este ángulo θ, y ese ángulo θ, al ser opuesto por el vértice, también va a tener esta contribución de este lado. Bueno, ahora vamos a sacar la descomposición en sus componentes de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para este voy a tener, esta sería su componente en y esta sería su componente en X. Este sería DE1Y y este sería DE1 pero en X, ¿sí? Y para el otro también, por ejemplo, esta de aquí sería DE2 en Y, apunta hacia abajo, y este sería el
DE1, no, es DE2, pero en el eje de las X. Ay, le voy a borrar aquí para que no se haga bolas. 2X, ¿sí? Entonces, observen ustedes que como tienen los mismos ángulos y la misma hipotenusa, la componente en X del elemento 2, pues se fijan que es igual en magnitud que la componente en X del elemento 1. Pero como son opuestas, van en direcciones opuestas, al momento de hacer la suma, pues estas dos contribuciones se van a cancelar. De tal manera que, pues observen ustedes que no vamos a tener contribución en X de estos dos elementos de carga. Entonces, pero si no tenemos eso, al momento también de hacer la suma o la integral para encontrar la contribución en X del campo total, pues tampoco va a existir. Entonces, ¿esto qué me va a inducir? A que la componente en X del campo total va a ser 0. Ahora, de manera similar, vamos a hacer el análisis, pero de la componente en Y, ¿no? Por ejemplo, observemos esta y esta. Ambas apuntan hacia abajo. Entonces voy a considerar solamente la pura magnitud y ya ustedes ya al final le pueden agregar la parte vectorial que sería menos J. Entonces vamos a sumar esta contribución con esta contribución, que es la que estoy poniendo aquí, ¿no? La contribución total del campo en Y sería esta más esta. Entonces este es DE1Y, que es esta, más DE2Y. Entonces lo que vamos a poner pues son las componentes en términos del triángulo rectángulo. Como este cateto es el opuesto, le va a corresponder la función seno, también al otro. Pero como ya vimos, la contribución de campo eléctrico infinitesimal 1 y 2 son iguales en magnitud. ¿Por qué? Pues porque el elemento de carga es exactamente el mismo de un lado que del otro, solamente que están ubicados en posiciones diferentes, pero en magnitud son el mismo. De tal manera que, bueno, como este término es igual a este, pues puedo hacer una suma de tal manera que ponga aquí un 2 veces la contribución de solamente una de las cargas, una contribución de campo de una de las cargas, por el seno de teta. Puedo utilizar, por ejemplo, solamente la contribución, la número 1, ¿no? Y lo que podemos hacer es integrar solamente la primera parte, hasta aquí de teta igual a 0 hasta 90 grados o pi medios. O también lo pueden hacer si quieren desde 0 hasta 2pi, pero ya no le pondrían aquí el 2. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sigue ahora es sustituir este diferencial de campo eléctrico por lo que tenemos aquí, ¿no? Lo sustituimos acá y en la parte de seno pues dejamos esta parte y simplificamos todo lo que haya que simplificar. Luego, para encontrar la contribución en Y del campo total, lo que vamos a hacer es integrar esta expresión. Ubicamos ahora cuál es la variable de integración, que es el ángulo teta, y como nosotros ya lo hicimos aquí la simplificación por simetría por el 2, lo que vamos a hacer solamente es integrar en la primera parte del aro. Entonces, el aro en el ángulo voy a integrar desde teta igual a 0, que sería que estoy en el radio completamente horizontal, hasta teta igual a pi medios, que ahora el radio está completamente vertical. Y solamente voy a considerar así solo el primer cuadrante donde está el alambre. ¿Sí? Entonces, les invito a que lo hagan. Y me parece, sí, en este caso no vamos a tener ningún problema, solo que en la parte del resultado, si ustedes quieren poner la contribución del campo total, le vamos a poner como menos Y en la dirección J, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ahora voy a borrar un poquito aquí, para hacer ahora el dibujo para el inciso B. Entonces, si ustedes se fijan, cuando obtenga el resultado, pues ya sé que el campo eléctrico en este punto va a apuntar hacia abajo, ¿no? Entonces a este campo le voy a llamar E, pero del alambre, ¿no? Entonces va a ser este que tenemos acá, ¿no? El campo eléctrico del alambre va a ser menos EY, donde EY va a ser el resultado de lo que ustedes hayan integrado aquí, ¿sí? Y bueno, aquí estoy poniendo que va en la dirección J. Bueno, ahora en el inciso B nos dicen, bueno, a ver,
lo que queremos es que en este punto, en el punto en el que estabas, ahora el campo neto valga 0. Entonces, para eso, pues vamos a poner una carga positiva. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde pondrías esa carga positiva de tal manera que aquí el campo eléctrico ahora sea 0? Entonces, bueno, pues tenemos que buscar un campo que contrarreste a este de aquí, ¿sí? Entonces, de la misma manera que hicimos hace rato el análisis en la simetría y vimos que los campos se anulaban en una componente, ahora en este caso también vamos a poner otro campo asociado a esta carga que nos están diciendo, esta carga positiva, de tal manera que anule a este. Entonces, evidentemente, pues el campo que tendríamos que poner tendría que ser hacia arriba, ¿sí? Y que sea de la misma magnitud. Aquí le voy a poner que este sea el campo, pero aquí le voy a poner un subíndice que diga que es el de la carga, ¿sí? Entonces, voy a borrar un poquito aquí para tener oportunidad de hacer la discusión de este ejercicio. Aquí ya todo esto también lo vamos a borrar. Entonces, para que el campo en este punto sea 0, lo que tiene que ocurrir es que el campo eléctrico de la carga adicional que nos están poniendo, menos el campo del alambre, pues eso nos va a dar 0. Entonces, ¿eso a qué nos va a inducir? Bueno, pues que el campo eléctrico de la carga en magnitud tiene que ser igual al campo generado por el alambre semicircular, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, de hecho aquí lo puse, esa condición. Ahora, aquí les estaba yo poniendo, por ejemplo, el campo de la carga, pues tiene que ser K por la carga que nos están diciendo entre la distancia que hay entre este punto y la localización de la carga, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es saber, pues en dónde tiene que estar entonces esa carga. Entonces, para que el campo eléctrico vaya verticalmente, pues debe de ocurrir que la carga debe de estar en alguna posición en el eje vertical, ¿sí? Y solamente hay dos opciones, o que esté acá abajo o que esté aquí arriba. Entonces, vamos a ver si estuviera aquí abajo. Si estuviera abajo, la carga positiva, entonces el campo eléctrico que produce esta en este punto, pues sí, efectivamente tiene que ser alejándose de esta carga, pues va hacia arriba. Entonces, parece ser que esta es la posición adecuada. Nada más vamos a descartar la otra para que no cometamos algún error de apreciación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la carga estuviera acá arriba? Entonces, el campo que esta carga produciría aquí sería alejándose de la carga, es decir, iría hacia abajo. Y entonces ya no sería este vector negro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque habíamos visto que aquí hay un tester, aquí en este punto hay una carga de prueba, entonces el campo que produciría esta carga positiva pues sería alejándose de la carga. Y eso no lo queremos. Entonces, este no lo queremos y este no lo queremos. Entonces, sí, efectivamente lo que debe de pasar es que la carga tiene que estar por acá abajo. Ahora, ¿en qué distancia o a qué posición? Bueno, como estamos en el eje de las Y, pues voy a poner que la distancia de aquí a acá, es decir, de este punto a este punto, lo voy a llamar Y. Ustedes le pueden poner D o Z o alguna otra letra, ¿no? No hay ningún problema. Yo le voy a poner Y, pues porque estamos en el eje de las Y. Entonces, regresando a lo que es el campo de la carga, producido por esta carga, pues sería la K por esta carga Q. Aquí le voy a poner a esta carga Q, que debe de ser esta, entre Y al cuadrado. Y es la distancia de separación de este punto a este punto. ¿Y eso a qué debe ser igual? Bueno, pues al campo eléctrico que acabamos de encontrar generado por el alambre semicircular. Es decir, el resultado de la magnitud que hayamos obtenido del inciso anterior es el que vamos a poner aquí, ¿sí?
Entonces, lo que tenemos que hacer pues es precisamente hacer las sustituciones. Primero tenemos que hacer la integral, luego hacer la sustitución de lo que nos quede aquí, lo voy a poner acá y al final lo que hacemos es despejar este valor de y. ¿Sí? Entonces, los invito a que hagan ese resultado numérico y hay que tener cuidado porque por ahí nos manejan datos en términos de mini-coulomb. Entonces, ahí nomás hay que tener cuidado de hacer como las transformaciones correctas a términos de Coulomb y todo lo que tenga que ver con centímetros hay que pasarlo todo a metros, ¿sí? Entonces háganlo y bueno, pues espero sus comentarios. Si hay alguien que tenga alguna duda que no le haya quedado, pues con gusto lo podemos atender. Entonces con esto ya terminamos esta primera etapa de campo eléctrico y bueno, pues espero que ustedes hayan tenido una mejor comprensión, ¿no? de cómo se calcula un campo eléctrico considerando diferentes configuraciones de carga, uniforme, no uniforme, superficial, lineal y volumétrica.